Ya, hace tiempo que no hacíamos un video. Hoy día es 4 de julio, así que es feriado nacional acá, feriado federal. Quiere decir que en todo el país se hace caso al feriado, que también hay unos feriados estatales en algunos lados. Así que tengo el día libre y ahora tengo un poco de tiempo para editar, que he estado bien, no flojo, pero he estado con otras ocupaciones que ahí voy a contar un poco de qué. Pero creo que lo más importante el último tiempo es que llegó mi mamá, que anda de visita acá, así que llegó hace un par de semanas ya. Ha estado saliendo principalmente con la Caro porque yo he estado yendo al trabajo regularmente, pero ya la próxima semana probablemente nos vamos a tomar un día para salir a pasear por acá, no sé, cerca, a un par de horas de acá hay un lugar al que queremos ir para llevarla a conocer. Así que ahí vamos a ver. Y me escuchó hablando Lila, así que viene aquí a verme. Hola, saluda. Diga hola. Aparte de que llegara mi mamá, que está pasando 4 semanas con nosotros y 4 semanas con mi hermana que vive en Canadá, lo que no les habíamos contado de antes era que la Caro fue de vacaciones con una amiga. Se juntó con una amiga chilena, pero se juntaron en Los Ángeles y grabó varias cosas, pues así que aquí les dejo un pequeño compilado de lo que ella grabó. No me ha visto. No cacha nada. No me has She didn't look like Aiko exactly. It's similar, but not. Pegada al celular, obvio. Pegada al celular. Finalmente. Yo conozco la fonda, pero no allí. El telescopio. Al telescopio. Ahí dice Hollywood. No se ve nada. Pero créanos, es verdad. Sí, y ahí atrás está el observatorio. Yo quería subir por ahí la marita en una floja. Olvídenlo. Oh, perrito, mirando el atardecer. Hola María. ¿Usaste un telescopio gigante? Sí. Ese me hizo de noche. Aún quería vomitar. La Marita está muy emocionada porque llegamos a Universal. Sí. Ahí va la montaña rusa. Allá vamos. Esta es la tienda de regalos. Uy, qué malo. ¡Apu! Ya, yo te grabo para que todos te vean lo emocionada que estás. Vinimos a la playa, por Santa fin. Mónica. Santa Pero Mónica. ahí está el auto muy lejos y la playa aún está muy lejos. Nunca habíamos... Fue una ilusión. Sí, nunca habíamos visto una playa tan larga, la embarró. Oh. Cuando llegamos, la primera persona que nos habló en la playa fue donde no había nadie, era un caballero que vendía fruta en la playa. No sé por qué la Carolina está tan emocionada de que vendan cosas en la playa. La Marita no entiende. Yo estaba sorprendida que en la playa de Santa Mónica vendieran comida porque aquí en Seattle no venden nada en ninguna playa. Es muy fome. Una vez vimos un kiosco conejano, pero vendía, no era kiosco, más encima era, no sé, un mini negocio que solo abre en el verano. Cuando va más gente, el resto del tiempo no hay nada. Y uno le da hambre en la playa. Mira con quién está la Marita. ¿Se acuerdan que el barco se llamaba Jenny? Qué bonito, todos los camarones. Nuestra foto. Y ahí en esta parte en que se muestra el juego rápido, es que estábamos en Disney. Sí, fui a Disney. Me arrepiento. No me arrepiento. Yo pensaba que me iba a arrepentir, pero no me arrepiento. Pero ese juego que vamos en cámara rápida era una lectura que hicimos fila y era muy fome porque era como para los niñitos que quieren manejar. Iban a acompañar a los papás, pero igual lo hice mal y chocaba, iba lento, después iba muy rápido, me cuneteaba. Cuéntale a la cámara. Cámara.
Vamos a ir a darnos una vuelta en bici. La primera con Jano de este verano. No es verano todavía. Primavera-verano. Empezó la muerte. Ya, esa subida se llama Juanita. Es como un sector, un vecindario de donde vivimos, que es en Kirkland. Y es un poco empinada, así que fuimos a practicar la subida. Pero Jano me pasó. Después yo lo alcancé ahí, me veo en el video. Y después seguimos andando. Nos fuimos a Redmond y de ahí volvimos a la casa. Nos dimos una vuelta más o menos larga. ¿Cómo estuvo? Tú respondes, po. ¿Ah? Tú respondes. Jano me pasó. La casé en el QFC. Yo salí al supermercado. Me alcanzaste. O sea, te vi, pues, y después me dio roja, después me volví a dar roja en una maca. Yo pasé a las dos con verde. That's just love. I would never let you down. That's just love. Con lo que anduvimos en la mañana nos ganamos alguna vez. 47. Parece que sí. Encontré eco. Bueno, no es eco, pero es lo mismo, la misma idea. Miren, mira, hasta se parece al Miren, envase. miren. Mira. Es como el eco. Igual, igual, ¿o no? No sé, porque huele a café, porque está la máquina para moler el café. Ah, por eso huele a café. Sí. Quiero probarlo. ¿Lo voy a llevar? Estamos en el velódromo, primera vez que venimos este año, porque yo antes estaba estudiando y Jano solo venía, lo voy a acusar, venía a comprar su... Vine una vez. No importa, venía solo por la hamburguesa y ahora igual estamos aquí solo por la hamburguesa. Hoy día van a competir las niñitas también, empieza con una carrera de niños y todavía no abre la hamburguesa, muestra, muestra. Está cerrado. Vinimos a comer y de paso vimos unas carreras. Estaba rico, comí como cerda. Jano también. Ay, por puro que él no comió flan y yo sí. Y por mi parte lo que yo les iba a contar era que después de que hice ese pequeño mini documental del luthier, del fabricante de violines, me gustó mucho el mundo de los documentales, así que dije voy a hacer otro y empecé a hacer otro, pero esta vez en un tema más grande y ya tenía pensado que iba a ser más largo. El primero lo hice para un festival donde el límite de tiempo es 3 minutos, así que el mío duró 3 minutos. Pero ahora, sin ponerme restricciones de tiempo, yo dije ya como objetivo algo que dure 5 minutos, tal vez 10 minutos. Que es harto trabajo, pese a que uno dice son solo 5, solo 10 minutos, es harto trabajo. Ya llevo varios meses en esto y todavía me queda mucho por investigar, tal vez algunas personas por entrevistar, me quedan cosas por grabar y después ponerse a editar, que es todo otro cuento. Así que, pero de lo que se trata, de nuevo, una grabación que hice hace un tiempo que no la puse nunca, no la subimos nunca porque no había editado, así que ahora se las muestro acá y ahí les cuento más de qué se trata. Mientras la Caro anda de paseo por Los Ángeles con su amiga, yo he estado trabajando un poco en el próximo documental que tengo planeado. Así que hoy día andaba en la universidad, fui a una de las bibliotecas que tienen, que es pública, y saqué un par de libros sobre la historia del lugar, en particular la historia de algo que antes solía ser un basural y ahora está lleno de vida, de flora y fauna, muchos pájaros, pero hace 60 años era un basural y es terrible ver imágenes de cómo la gente llegaba y botaba todo. Eso eran los estándares de hace 60 años, pero no ahora. Quiero incluir eso, ojalá en el documental, si es que logro obtener permiso para usar esas imágenes. Y venía de vuelta y es muy bonito para ver el atardecer acá, así que paré para grabarlo un rato y ahora ya me devuelvo a la casa que me esperan los gatitos.
Estaba guardando, pero me tuve que volver porque Abdulaziz me dijo, no, tenéis que hacer esta toma con el 2/3 y no sé qué, así que ahí está. Chao. Bueno, como algo contaba ahí, el documental mío se trata de este lugar que solía ser un basural hace 60 años, pero la ciudad lo cerró y ahora es un parque. Suena bastante simple, pero por supuesto hay hartas complicaciones de cómo uno cierra un basural para convertirlo en un parque. No es simplemente que se llevaron la basura a otro lado, sino que la basura quedó abajo del parque, está compactada por tierra que se puso y que lleva 60 años aplastándose y tiene algunas consecuencias también al ambiente, pero en general todo es positivo. O sea, es positivo el cambio, sobre todo que ya no esté la basura ni el olor ahí que está en el centro de la ciudad. Esto está al lado de la Universidad de Washington, que es una de las más grandes del país. Hace unos días estuve en los Archivos Nacionales, que es una especie de biblioteca nacional, y esto no es del Estado, no es de la ciudad, es del gobierno federal. Así que es una oficina federal, tiene otras reglas, tuve que llenar algunos papeles para poder entrar. Y ahí estuve viendo unas cartas escritas en 1903 de un ingeniero que daba un reporte sobre esto está pasando en este lugar, en el mismo lugar donde es el basural, pero esto es muchos años antes de que existiera el basural. Así que esa carta hoy tiene 116 años. He aprendido un montón sobre la historia del lugar y quiero que eso esté cubierto en el documental, o sea que empiece con la historia de cuándo empezó todo esto que dio paso al basural, y eso es... La verdad, la historia de eso empieza aproximadamente 170 años atrás, así que espero poder contar desde ese tiempo, pero todavía queda mucho por delante y además no es algo que yo voy a publicar en YouTube. O sea, mi idea es terminarlo y mandarlo a algún festival de cine tal como hice con el anterior, pero solo los festivales de cine, y si me lo aceptan, una vez que pase el festival ahí sí lo puedo publicar online y esa es mi idea. Mi idea es que cualquier persona lo pueda ver a futuro, pero no todavía, así que llegado el momento lo voy a poder compartir, pero primero tengo que terminarlo. Ya no sé qué más contar y tengo que seguir trabajando y además tengo que ir a hacer mi ejercicio del día. Así que hasta la próxima. Estos gansos estaban cerca del trabajo de Hannah y los vi un día en la mañana yendo a la pega y eran bebés. Que la primavera nacen los bebés, esto es de la primavera. Ha pasado un tiempo y ahora los bebés no están así, están todos grandes como los papás. Pero son muy lindos, amarillitos. Pero los gansos son agresivos, así hay que mantenerse alejado de los papás y de los bebés.